que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor,
Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
Feliz día, mi gente linda. Bienvenidos a su devocional Semilla de Fe. Para mí es un placer estar una vez más compartiendo con ustedes un trozo de la palabra de Dios. Estoy súper contenta porque cada vez son más personas las que tienen la capacidad de poder conocer un poco más acerca de la palabra a través de nuestros devocionales. Les mando un cordial saludo a todas esas personas que se conectan desde las diferentes partes del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Y me gustaría comenzar este tiempo con una pequeña oración. ¿Qué tal si me acompañas? Amado Dios, te doy gloria, honra, poder, alabanza. Te doy gracias, Señor, porque nos permites llegar, Señor, a través de esta plataforma, llegar a muchos hogares, Padre hermoso. Te doy gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque tu misericordia es infinita, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque has dejado allí, Señor, una instrucción y una guía para nosotros, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Te pedimos, Padre hermoso, que sea tu Santo Espíritu hablando hoy a nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu sembrando en nuestras mentes y en nuestros corazones esta palabra, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Y que también, Padre hermoso, podamos llevarla a la práctica, que al fin y al cabo eso es lo que tú nos mandas, Señor, que podamos poner en práctica esa palabra, Señor, que tú nos has dejado registrada, porque sabemos, Padre Santo, que en la obediencia hay bendición. Una vez más te damos gracias, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, hoy quiero introducir un tema que es, digamos que el eje de todo centro evangelístico. Y ese tema es un tema que se conoce como el perdón. Es un tema muy estudiado por las diferentes iglesias. Es un tema del cual se ha hablado mucho y es tan importante que Jesús en reiteradas oportunidades habló acerca del perdón. Y no solo habló, sino que también lo mostró con hechos. Un ejemplo clásico que podemos ver en la palabra de Dios acerca de las enseñanzas de Jesús con respecto al perdón aparece registrado cuando Jesús dejó aquella famosa oración del Padre Nuestro. ¿La recuerdan? Bueno, dentro del Padre Nuestro, no sé si recuerdan que hay una frase que dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que para Jesús y para Dios es muy importante este tema. Es uno de los temas centrales de la Biblia. Después del amor, considero que es uno de los temas más importantes dentro de la Biblia. Y bueno, hay muchos, en la Biblia aparecen registrados muchas enseñanzas que Jesús dejó con respecto al perdón. Hay otra que es un clásico, que aparece en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y es cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debía perdonar. Y el Señor le contesta, y Pedro le pregunta, ¿hasta 7 veces? Y él le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, estos versículos han sido muy controversiales por las diferentes interpretaciones que han tenido. Por ejemplo, hay una traducción que aparece, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, aparece que debíamos perdonar hasta 77 veces. Lo traduce como 77 veces. En la Reina Valera aparece como 70 veces 7. Y algunos estudiosos de la palabra dicen que eso son unas 490 veces, porque es como si sumaras 7, 70 veces. Entonces, si sumas 7, 70 veces, te va a dar 490. Sin embargo, hay otra interpretación, que es una interpretación un poco más profunda, más matemáticas, y a mí me gusta porque considero que se parece mucho a la realidad. Y esta interpretación dice que 70 veces 7 es como si tú elevaras el 7 a la potencia número 70. Lo voy a explicar un poco más
más sencillo para que se pueda entender. 70 veces 7, o mejor dicho, 7 elevado a la potencia 70, es como si tú multiplicaras 7 por sí mismo 70 veces. Y si usted trata de hacer eso en una calculadora sencilla, se va a dar cuenta que le va a dar un error. ¿Por qué? Porque ese número es tan grande, que en cualquier calculadora sencilla no va a poder resolver esa operación matemática. Si lo hace en una calculadora científica, le va a dar un valor como elevado a la potencia 49 o 53. Es decir, que es un valor extremadamente grande, tan grande que tiende a infinito. Por eso es que es una de las que más me gusta, porque es una interpretación que es bastante lógica. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús trató de enseñar, que debíamos perdonar todas las veces que sean necesarias. Y eso es algo que, aunque existe en este versículo diferentes interpretaciones, todos los estudiosos de la palabra coinciden en que debemos perdonar todas las veces que sean necesarias. Pero Jesús no solamente nos dejó esta enseñanza, sino que Él, a través de su actuar, es decir, Él, a través de su proceder, también nos dejó el ejemplo para que nosotros pudiésemos perdonar. De hecho, Jesús, cuando estaba siendo crucificado, y esto aparece registrado en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús clama al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús, en el momento que iba a ser asesinado, aún así estaba clamando al Padre que por favor perdonara a estas personas que lo estaban prácticamente torturando. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar todas las enseñanzas que Jesús dejó y todo lo que podemos aprender en las diferentes iglesias donde hemos podido asistir o en las prédicas que hemos podido escuchar, vamos a observar que hay mucho de qué hablar acerca del perdón. Y vamos a aprender muchas cosas como que perdonar es una decisión, que el perdón trae sanidad a nuestras vidas, que el perdón es un regalo, que el perdón significa cancelar la deuda que otros tienen con nosotros, que perdonar no significa olvidar, pero que nos hace libre de amarguras y resentimientos. Entonces, si se dan cuenta, el perdón trae muchos beneficios a nuestras vidas, pero hay un pequeño detalle, y es algo en lo cual yo siempre me he cuestionado y me he preguntado, y le he preguntado a Dios y le he dicho: Señor, bueno, si el perdón trae tantos beneficios, ¿por qué me cuesta tanto? En especial cuando son heridas profundas. Todas las veces que he sufrido heridas profundas, ¿por qué me ha costado tanto perdonar? ¿Por qué se nos hace difícil perdonar cuando hemos sufrido heridas profundas? Ustedes no se han hecho esa pregunta. Yo me la he hecho muchas veces. Y el tema con el perdón es que cuando hemos sido heridos profundamente, nosotros nos hacemos un cuestionamiento, o mejor dicho, varios cuestionamientos como este tipo. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Si yo soy el único perjudicado, porque si yo soy la persona que fue herida, ¿por qué soy yo la que debo perdonar? ¿Por qué? Si fue él el que me abandonó siendo una niña, ¿por qué soy yo la que debo perdonar? ¿Por qué? Si él asesinó a mi hijo, ¿por qué soy yo la que debo perdonar? ¿Por qué? Si esta persona me fue infiel, soy yo el que debo perdonar. ¿Por qué? Si esta persona abusó de mí siendo un niño, soy yo el que debo perdonar. Entonces, luego viene la respuesta: no me parece justo, no me parece justo. Y lo que pasa es que el perdón involucra nuestro sentido del bien y el mal. El perdón involucra nuestro sentido de justicia. Y eso, cuando nosotros perdonamos, es decir, nosotros tenemos, es como que sentimos que estamos siendo agraviados,
o mejor dicho, nuestro sentido de rectitud y justicia está siendo agraviado y por eso se genera un conflicto interno. Por eso es que nosotros consideramos que el perdón puede ser un acto humanamente injusto. Y no solo eso, sino que el perdón también es antinatural. Así como lo oyen, suena feo. Ay, el perdón, Dios dejó que nos dijo muchas veces que perdonáramos y el perdón es antinatural, sí. ¿Por qué? Porque no sale voluntariamente, no sale así de fácil. Yo les voy a dar un testimonio. Hace como 2 años yo le regalé a mi esposo un celular y resulta que al día siguiente que se lo regalo, unos delincuentes lo abordan, lo golpean, lo roban, obviamente le quitan el celular y cuando mi esposo llega a la casa, lo primero que me cuenta que lo que le ocurrió y que le robaron el celular. Y bueno, lo primero que vino a mi mente fue, Señor, derrama tu justicia sobre estas personas. Lo primero que vino a mi mente no fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué lo primero que vino a mi mente fue que Dios derramara su justicia sobre estas personas? Porque nuestra naturaleza humana tiende a que se nos haga justicia cuando sufrimos alguna falta. Entonces, es por eso que yo digo que el perdón es antinatural, no sale naturalmente, no es algo como que, bueno, sí, instantáneamente perdono y ya. Y estoy hablando de heridas profundas, sobre todo, porque hay faltas pequeñas que no son tan graves, o que podemos considerar que no son tan graves, a las cuales podemos accionar el perdón de manera automática. Pero estoy hablando en este sentido de heridas profundas. Entonces, ahora bien, si el perdón es humanamente injusto, si el perdón es antinatural, entonces, ¿por qué es un mandato de Dios? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios nos manda a perdonar? Y sobre todo cuando hemos sufrido heridas profundas, repito, ¿por qué Dios nos manda a perdonar si es algo que es injusto y sería antinatural? Y el punto con esto, o mejor dicho, para tener un poco más claro acerca de esta situación, debemos considerar algunas variables o algunas situaciones. Y lo primero que tenemos que tener claro es que el perdón no transforma un acto malo en algo bueno. Es decir, el perdón no transforma el pecado en algo bueno. El pecado es pecado y punto. Y a veces, cuando nosotros perdonamos, sentimos eso. Sentimos que estamos transformando algo que es malo, que nos ocurrió, que nos hicieron, que fue muy malo, como si fuese algo bueno, como si fuese poca cosa. Y ese es otro punto, que el perdón tampoco minimiza lo que nos pasó, porque a veces podemos sentir como que cuando perdonamos, podemos sentir que lo que nos ocurrió no tuvo importancia. Entonces, si nosotros ejercemos el acto de perdón, estaríamos comunicando un mensaje erróneo de que lo que nos pasó simplemente fue algo que pasó y ya, y no tiene ningún tipo de importancia. Y eso no es así. Entonces, esas son 2 consideraciones que debemos tomar en cuenta con respecto al perdón cuando nos parece que es injusto. Ahora bien, existe también otra situación con respecto a la injusticia. Y es que la injusticia es relativa y va a depender mucho acerca de los valores que nosotros tenemos, de la moral que nosotros tenemos, acerca de lo que hemos aprendido acerca de la justicia. Y en esta instancia yo estoy hablando de justicia humana, no estoy hablando de justicia de Dios, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia humana, es totalmente diferente. Y es algo que no vamos a estar discutiendo hoy acá. Pudiésemos discutirlo en otro devocional, pero humanamente la justicia puede ser muy relativa, porque los seres humanos somos personas que nos equivocamos, no somos perfectos.
Entonces, podemos interpretar la justicia e injusticia de una forma como la hemos aprendido. Yo voy a dar un ejemplo. Yo he conocido personas que de niños han sufrido de un abuso sexual. Y estas personas han sido capaces de perdonar a sus agresores. Han tenido la capacidad de perdonar a sus agresores. Pero no han podido perdonar, estas mismas personas no han podido perdonar a un padre o a una madre que los abandonó siendo niños. Entonces, si nosotros llevamos esto a contexto, pudiésemos decir, oye, esta falta es más grave que esta, ¿por qué perdona esto y por qué no? Sin embargo, también he visto personas que hacen todo lo contrario. Es decir, pueden perdonar a una persona que los abandonó siendo niños, pero no pueden perdonar un abuso sexual. Entonces, el tema con la justicia e injusticia va a depender mucho de la persona, de sus valores, de sus creencias. ¿Por qué? Porque es algo muy relativo. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos a la hora de ver el perdón como un acto injusto. Y hay otra cosa que es sumamente importante, es que, y debemos hacernos conscientes de ello, es que no importa la herida que hemos sufrido, no importa lo difícil que pueda ser, tanto para ti como para mí, el perdón es posible. Es decir, aunque es difícil, Dios no nos creó con la incapacidad de perdonar. Es decir, nosotros podemos perdonar cualquier cosa, podemos perdonar cualquier herida, porque Dios nos creó con esa capacidad. ¿Que es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y se los digo con toda propiedad. Hay una canción que me gusta mucho que dice, demente, por creer en el perdón a toda cuesta, aun sabiendo que la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Y así mismo es. Eso es lo que ocurre con el perdón. La realidad es que esa deuda solo la puede pagar Dios. Cualquier deuda, de cualquier herida que te haya podido ocurrir, solo Dios la puede saldar, solo Dios la puede pagar. Jesús fue torturado, fue asesinado con la peor de las muertes y fue de manera injusta. Y sin embargo Jesús perdonó a las personas que le hicieron todas estas cosas. Y no solo eso, sino que Jesús se sacrificó tanto por ti como por mí, para que tú y yo tuviésemos vida en abundancia. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros ponemos nuestra capacidad de perdonar en contexto de lo que se nos ha perdonado a nosotros, nosotros podemos avanzar en este tema del perdón, pero debemos poner en contexto lo que se nos ha perdonado. Es decir, mientras más nos hagamos conscientes de lo que se nos ha perdonado, nosotros seremos más capaces de perdonar a otros. Y me gustaría ir cerrando con un versículo que aparece registrado en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y lo voy a citar textualmente. ¿Qué tal si me acompañan ustedes con sus Biblias revisando este versículo? Y lo cito. Y dice así: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Porque por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y algo que me gusta mucho de este versículo, bueno, aquí les leí el 14 también, y el 14 cierra con que debemos vestirnos con el vínculo perfecto de amor, porque al fin y al cabo es lo que nos puede dar la capacidad de perdonar. Es decir, Jesús se sacrificó tanto por ti como por mí en la cruz del Calvario, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Y nosotros no lo merecíamos, y Jesús lo hizo. Él pagó por tus pecados y por los míos. Él ya lo hizo.
y lo hizo por amor. Y si Él lo hizo y sufrió la peor de las muertes, nosotros también lo podemos hacer, porque aunque Él es Dios, Él se hizo hombre y Él sufrió como hombre. Y nosotros debemos hacernos conscientes de eso. Entonces, me gustaría que nos fuéramos hoy con esta enseñanza. Me gustaría que nos fuéramos hoy entendiendo que aunque el perdón nos parezca antinatural, que aunque el perdón nos parezca injusto, podamos entender que Dios nos creó con la capacidad de perdonar. Es decir, que aunque somos humanos, no somos incapaces de perdonar y que debemos poner en contexto lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que se nos perdonó. Y cuando nosotros ponemos en contexto esto en nuestras vidas, podemos desarrollar una capacidad o un corazón perdonador. ¿Qué tal si me acompañas en una oración para cerrar este tiempo? Amado Dios, te doy gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y es como una espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque nos has dejado registrado que debemos perdonar. Gracias porque continuamente nos enseñaste, Señor, acerca del perdón y la libertad que trae, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque a pesar de lo difícil que es el perdón, nos creaste con la capacidad de hacerlo, Padre hermoso. Gracias porque tú no solamente nos enseñaste con tu palabra, sino con tu ejemplo, que tenemos esa capacidad de perdonar. Gracias, Padre hermoso, porque tu infinita misericordia nos ha enseñado que te entregaste por nosotros y nos has hecho libre de pecado, Padre hermoso. Gracias porque en esa cruz del Calvario te llevaste todos nuestros pecados, Padre hermoso. Gracias, Padre, una vez más, por tu amor y tu infinita misericordia. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estoy súper feliz por este tiempo que pude compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos para una próxima. Chao, chao.